Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su canal, Apasionados por su presencia. Aprovechamos este escenario tan hermoso. Estamos en Constanza, aquí en República Dominicana, aprovechando que tenemos una campaña donde vamos a estar ministrando. Y aprovechamos esta ocasión para darle una palabra de parte de Dios, que sé que va a bendecir su vida de una manera muy especial. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Si es primera vez que nos miras, este es un canal que nació en el corazón de Dios y que tiene un objetivo, y es darte una palabra en tiempos difíciles. Amén, gloria a Dios sea la gloria por todo. Mis amados hermanos, este tema es importante, porque muchas veces por desesperarnos a tomar decisiones, somos confundidos y engañados por el enemigo. Recuerde lo que dice Primera de Pedro 5:8, que el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero hay una palabra en el Salmo 25:3 que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. El verso 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús para tu gloria. Amén y amén. Quiero tomarnos 10 minutos para entregarle este rema de parte de Dios que estaba meditando los otros días mientras leía la escritura. David es el que escribe el Salmo 25. La vida de David fue una vida de persecuciones inmediatamente cuando Dios lo ungió. Saúl comenzó a perseguirlo, todos saben la historia. Pero también la vida de David se caracteriza porque usted va a leer en los salmos cómo siempre buscaba la presencia de Dios en oración. También la vida de David tiene otra característica, y es que este hombre sabía adorar a Dios y sabía esperar en Dios. De hecho, el Salmo 40 dice, el Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David sabía esperar la respuesta de Dios ante cualquier circunstancia que se le presentara. Una de las cosas y de los errores que estamos cometiendo en este tiempo es que cuando queremos tomar una decisión, muchas veces la tomamos antes de tiempo sin saber si era la voluntad de Dios o no era. Una de las cosas que yo siempre he enseñado es que orar y consultar a Dios se parecen, pero no es lo mismo. Cuando tú consultas a Dios, tú pones tus planes delante de Dios. Tú le presentas tus problemas, tus situaciones, y tú esperas la respuesta de Dios. Tú nunca emprendes algo sin esperar la respuesta de Dios. Este no era el caso de David. David sabía esperar en Dios hasta que Dios le revelara lo que iba a hacer. Una de las oportunidades, por así decirlo, que más les daremos al enemigo es cuando estamos esperando algo o cuando queremos tomar una decisión. Hay que tener cuidado porque ahí somos vulnerables. El enemigo quizás te va a presentar cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si estás esperando un empleo, el enemigo lo sabe. Y tú le oraste a Dios, le preguntaste y le dijiste que te diera un empleo. El enemigo lo sabe. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Te va a presentar el empleo equivocado para confundirte y sacarte de la voluntad de Dios. Por eso debemos esperar. Hay una historia de Saúl cuando Samuel habla con Saúl y le dice: vas a esperar que yo llegue para hacer el sacrificio. Pero la Biblia dice que viendo Saúl que el pueblo se le iba y que los filisteos venían contra él, se desesperó, se asustó e hizo el holocausto antes del tiempo señalado. Cuando Samuel llega, le dice: locamente has hecho. Porque cuando Samuel llegó todavía estaba el holocausto encendido, echando el humo todavía. Y Samuel le dice: locamente has hecho. Si hubieras esperado un poco, tu reino fuera sido afirmado para siempre. Pero en ese mismo momento Dios lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque cuando él comenzó a mirar que lo dejaban solo, cuando él comenzó a mirar que venían los filisteos contra él, el enemigo aprovechó ese momento y lo confundió y lo hizo hacer algo que no estaba dentro del plan y la voluntad de Dios. A veces el enemigo usará cosas a tu alrededor para tratar de lastimarte, para hacerte la guerra, para que te confundas y te desesperes y salgas
antes de tiempo, ¿cómo te explicaría? Y salgas antes de tiempo a cumplir lo que Dios te dijo. Por eso el mensaje en esta hora es, tienes que tener cuidado cuando tienes una petición delante de Dios. Tienes que tener cuidado, la gente que no tiene novia o no tiene esposa y se quiere casar, tiene que orarle a Dios y esperar que Dios le muestre cuál es esa mujer o ese hombre, para que más adelante el enemigo no tome oportunidad y dañe tu matrimonio. La gente que está esperando un empleo tiene que saber esperar en Dios. El secreto de las victorias y para caminar en la voluntad de Dios está basado en esperar en la presencia de Dios. David supo esperar y por eso el Salmo 40 dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Ve, porque David sabía esperar. Entonces, ninguno que espera a Dios va a ser confundido. ¿Por qué? Porque el que espera la respuesta de Dios va a caminar en la perfecta voluntad de Dios para su vida. No sé con quién estoy hablando. Yo no sé a qué tú estás esperando. Yo no sé qué petición tienes delante de Dios. Pero mi consejo de parte de Dios en esta hora es el siguiente. No te aceleres, no te desesperes. Que tus planes y mis planes no son los planes de Dios. Dios tiene planes mejores que para poderlos entender y para poder caminar en ellos es necesario esperar la respuesta de Dios. Yo sé que no es fácil esperar, porque la Biblia dice en Santiago 1 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Lo que está diciendo es que para esperar hay que tener fe. Hay que creer que la respuesta que tú quieres de Dios, tú la vas a recibir. Cuando tú dices voy a esperar, tú estás hablando de que tú tienes fe para creer que lo que le estás pidiendo a Dios, la respuesta va a llegar. Hermano, mucha gente está haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Se casan con la mujer que no es, se casan con el hombre que no es, toman el empleo que no es, emprenden el trabajo que no es. ¿Sabe por qué? Porque se desesperan. El enemigo usa lo que está a tu alrededor para desesperarte. Te dice, tú no tienes dinero, te vas a morir de hambre. Te dice, nunca te vas a casar. Y te dice cosas así para confundirte. Pero tú tienes que en ese momento no debilites tu fe. Sigue esperando en Dios, que la respuesta no se va a tardar. Y estoy hablando con gente que están esperando algo de Dios. Estoy hablando con gente que esperan una respuesta de Dios. Yo quiero decirte que si sigues orando, buscando a Dios, preguntándole a Dios y esperando, Dios va a oír tu clamor y la respuesta de Dios va a llegar a tu vida. Hermano, esto es delicadísimo, porque mucha gente hoy en día no disfrutan del poder de Dios en su vida, no disfrutan de las bendiciones de Dios en su vida, porque se movieron antes de tiempo. Yo te estoy hablando con base. Yo un día estaba sin empleo. Mi esposa y yo nos desesperamos, yo no tenía empleo. Tomamos un préstamo para comprar unas máquinas, para emprender un negocio. Pero no le preguntamos a Dios, sino que nos movimos por instinto. El hombre de Dios no se mueve por instinto, santo. El hombre de Dios se mueve por revelación, por la voz de Dios. Lo que dice la voz de Dios, eso es lo que va a acontecer. Escuche, y ese negocio lo emprendimos, hermanos, y nos fue muy mal. Tanto así que mi vida de intimidad con Dios yo la perdí. Ya yo no oraba igual por los afanes, no buscaba a Dios igual. Hermanos, le puedo decir que no me descarrié porque Dios tuvo misericordia de mí. Porque yo estaba en una condición que estaba afanado con ese negocio. Salimos de esas máquinas, vendimos esas máquinas y entendimos que lo hicimos en la desesperación. Yo quiero decirle a alguien que no se desespere. Yo quiero decirle a alguien que espere la promesa de Dios, el cumplimiento de Dios. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para contigo. Son pensamientos de bien y no de mal para dar el fin que tú esperas. Así que quiero decirte que no te desespere, que espere la respuesta de Dios en adoración, en oración y en fe, para que el enemigo no te confunda y puedas alcanzar el cumplimiento de Dios para tu vida. Esa es la palabra corta y precisa que necesito entregarte. El enemigo te está acechando
y va a hacer que va a buscar la manera de que te desespere. Pero en el nombre de Jesús declaro que no te vas a desesperar y que va a llegar la respuesta de Dios. Hermano, que Dios te bendiga. Apóyanos con un like, comparte este video y síguenos en nuestro canal para más contenidos y más palabras de Dios conforme a la voluntad del Todopoderoso. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en una próxima entrega. Shalom, shalom.